Evangelio según San Marcos. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Y entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Se llama este texto bíblico, o tal vez lo han llamado el resumen de la ley. Yo no sé si alguien te preguntara a ti, o algún niño viniera y te preguntara a ti: oye papi, oye mami, ¿qué es lo más importante de Dios? ¿Qué es lo más importante de la iglesia? ¿Qué conclusión llegaríamos? Yo he escuchado gente que dice: lo más importante es el bautismo, lo más importante es la oración, lo más importante es vivir conforme a lo que Dios pide, lo más importante son cumplir todos los mandamientos, en fin, lo más importante es ir a misa. Seguimos buscando y como uno dice: pero ¿quién estará acertando en qué es lo más importante, lo que tenemos que hacer? Y miren, yo creo que hoy es día de que nosotros tal vez como que nos quitemos esto de qué es lo más grande, qué es lo más importante, qué es lo mayor de la religión, de la fe y de las cosas, ¿no? Yo quiero que veamos hoy, y vámonos por esta línea, que ante la pregunta de este hombre a Jesús de qué es lo más importante o cuál es el mandamiento más importante, que lo veamos de esta forma. Jesucristo, lo más grande que quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a amar a Dios correctamente. Ya que Dios nos ha amado a nosotros primero, porque nos ha creado como fruto del amor que Él nos tiene. Entonces estamos en deuda con Dios. Él me ama primero, yo tengo que amarlo. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. ¿Cómo quiere Dios ser amado? ¿Qué es lo que agrada a Dios de parte de mí para que Él vea que yo realmente lo estoy amando? Entonces yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros a entender muchísimo. Porque tú, como esposo y esposa, yo me imagino que dentro de tu corazón dirás: yo quiero que mi esposa me ame así, yo quiero que mi esposo me ame así, yo quiero que mis hijos me amen de esta manera, yo quiero que mis hermanos me amen de esta manera, yo quiero que los miembros de la iglesia me amen de esta manera, yo quiero que mis nietos me amen de esta manera. Todos buscamos eso, ¿verdad? Pues vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Mira cómo es la idea fuerza que compartimos en el día de hoy. Dios quiere ser amado con todo lo que somos y por todo lo que hacemos. Vamos a enfocarnos en eso, hermanos y hermanas. Por eso hoy es bueno preguntarnos en examen de conciencia: ¿cómo Dios quiere ser amado? ¿Cómo Dios quiere ser amado? Debemos nosotros, hermanos y hermanas, seguir el ejemplo de este maestro de la ley, que fue donde nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser así también, Señor. ¿Qué es lo más importante? ¿O cómo Dios quiere ser amado, Señor? Pues mire, yo creo que sí, hermanos y hermanas. Debemos de seguirlo porque tiene una influencia sobre nosotros. Se parece a un modelo que debemos de seguir. Porque este maestro de la ley, hermanos y hermanas, está empeñado en buscar y en encontrar la auténtica verdad.
Y claro, yo quiero buscar la auténtica verdad, hermanos y hermanas, en términos a que a mi relación con Dios, a que lo que yo haga agrade a Dios, en lo que yo soy, agrade también a Dios. Eso es parte de nosotros. Todos queremos saber, hermanos y hermanas, de parte de Jesús, Maestro, cómo Dios quiere ser amado. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, más que proponer un amor hacia Dios en el Antiguo Testamento, lo que estaba en el meollo era servir a Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos que prestar atención a algo, ¿no? Que no se enfatizaba tanto el amor a Dios, porque lo que se enfatizaba era el servir a Dios, porque había tantos dioses falsos que rodeaban la nación de Israel y se servía a Dios. Eso era lo que se entendía. Entonces, los 10 mandamientos van en una figura en términos del pueblo y la interpretación que le daban de servir a Dios. No tanto de amarlo como tú y yo hoy entendemos el término de amor. En cuanto al Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, hablar de amar a Dios es para precisar que no tengan otro Dios fuera de Él. Eso era lo que el judío relacionaba. Y se dirige, pues, al pueblo de Israel como la nación, pues, de Israel, hermanos y hermanas. Y no tanto como un individuo, como una persona creada por Dios. Por eso tenemos que caer en lo que nos enseña Jesucristo, que es un resumen de la ley, un saber cómo amar a Dios, pero renovado. Por eso Jesucristo lo resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el resumen. Jesús enfatiza, hermanos y hermanas, nuestro corazón. Jesús enfatiza nuestra alma. Piensa en eso, en términos de cómo amar a Dios, nuestro corazón y nuestra alma. La idea de Jesús es, hermanos y hermanas, que llenemos toda nuestra vida con ese precepto. Toda nuestra vida se tiene que llenar con amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios, hermanos y hermanas, no es un mandamiento como los otros. Y piensa en esto por un momento. El amor no se puede legislar. El amor no se puede codificar. El amor no se puede obligar. No sé si me entienden. El amor no cae en esas categorías. Mucho menos nadie puede legislar. Tienes que amar. Esto es peligroso, pero hay una forma de entenderlo, ¿no? La idea de amar, hermanos y hermanas, no es como los otros mandamientos, cuando cae dentro del catálogo de los 10 mandamientos, ¿no? A veces los 10 mandamientos nos hablan acerca de obras precisas que tenemos que cumplir, de obras precisas de las que no nos debemos de abstener, precisas, ¿no? Como el día de descanso para el judío. El día de descanso para el judío es obligatorio, se puede legislar, pero el día de descanso es el sábado. No es el lunes, no es el martes, no es el miércoles, no es el jueves, no es el viernes. Quiere decir que el judío cumplía con la ley el sábado, el 7º día. Pero el lunes esa ley no se aplicaba. El amor no puede ser así. Por eso no se puede legislar, no se puede legalizar. Tú no puedes decir el lunes amo, el martes no amo. Amo a mi papá, pero a mi mamá no la amo. Amo a mis hijas, pero a mis hijos no lo amo. Tú no puedes hacer eso. Todo el tiempo se ama. El amor no puede caer en una categoría de que un día sí, un día no, como ciertas leyes que son precisas para algunos momentos. O leyes de las que uno se tiene que abstener, hermanos y hermanas. Además del día de descanso, hermanos y hermanas, está, por ejemplo, no cometer adulterio. Son precisas. ¿A quién se refiere el no cometer adulterio? ¿A un niño de 7 años? ¿A un anciano de 90 años? No sé, ¿verdad? Pero básicamente el que comete adulterio es porque ha estado casado. Y si se liga con un hombre o con una mujer en infidelidad, comete adulterio. Si no estuviese casado y tiene relaciones sexuales, es ilegal y es un pecado. Pero es fornicación, no es tanto adulterio. Adulterio va precisado para un grupo de personas que han contraído matrimonio y tienen que estar estables en su fidelidad.
Pues por lo tanto, fíjate cómo hay unas leyes que son precisas, que son para ciertos días y no para otros, para ciertas personas y no para otros. No metas el amor ahí. Si nosotros nos enredamos en un amor que hoy me levanté como que siento que te amo, pero ayer yo no te amaba, fíjate cómo te amo hoy. Válgame Dios, ¿qué está pasando? Por día. Pues mira, yo amo a los que son cerca de mí y están conmigo. Esa relación, pues yo los amo. Pero el que se pone un poquito bravo conmigo, yo realmente no los amo. Ninguno de nosotros puede caer en eso. Por eso es el peligro, hermanos y hermanas, de nosotros, pues tal vez pensar que el amor sea legalizado. No, Cristo quiere sacarlo de todo eso, hermanos y hermanas. Y Jesucristo, por el contrario, lo que nos está enseñando es amar a Dios. Implica toda nuestra existencia. Todo. Hermanos y hermanas, no un día. Gloria a Dios. No una situación. No un grupo de personas exclusivas, hermanos y hermanas. Jesucristo presenta el amar a Dios no como un mandamiento estilo Antiguo Testamento, hermanos y hermanas. No como en el Antiguo Testamento, que era más visto para servir a un único Dios, que no es como los otros dioses falsos, idólatras. Aquello era como otro revolú. No, en términos de hoy, estamos ya en el Nuevo Testamento y estamos ahora, tú y yo, en el siglo XXI. Mira el mandamiento del amor y el amar a Dios y el amor al prójimo, hermanos y hermanas, como el primer fruto del Espíritu Santo que Dios da a sus hijos. El amor con el que tenemos que amar a Dios, hermanos y hermanas, es el primer fruto que se da en nosotros por parte del Espíritu Santo que Dios da a sus hijos y a sus hijas. Él nos ha amado a nosotros primero y ese amor produce más amor. Léete Romanos capítulo 8, versículo 15. Ahí Pablo lo manifiesta claramente. Y Dios es el primer amado. Lo primero que hay que amar es a Dios, dice Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. El primer amado en toda mi vida es Dios. También está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dios, hermanos y hermanas, amado en la persona de su Hijo. También, cuando yo amo a Jesús, amo a Dios. ¿Por qué? Porque el que me ve a mí ve al Padre. El Padre y yo somos uno. El que ama a Jesús, ama a Dios. Por lo tanto, ten eso en cuenta. Amando en la persona de su Hijo, ¿verdad? Soy capaz de amar también a Dios. Dios amado en la persona de su Hijo. Chequéate, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Hermanos y hermanas, no hay auténtico amor al prójimo sin ese primer amor que viene por parte de Dios. No lo busquen en otra parte. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2. No hay auténtico amor, verdadero amor hacia ese prójimo. Cristo busca precisamente aquello de todo lo que yo soy como persona y todo lo que yo hago como persona. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 al 9. Ahí está el gran Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Ve, el único. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Es la totalidad de nosotros. Pero escucha lo que dice Moisés, que yo creo que debemos de escucharlo nosotros hoy también, que estamos buscando cómo debemos amar correctamente y auténticamente, verdaderamente, realmente a Dios. Moisés le dijo al pueblo: las palabras que hoy te he dicho quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jampas de tu casa y en tus portales, hermanos y hermanas. Fíjate qué crucial, o sea que por donde quiera que yo me muevo está el amar a Dios con todo mi ser y con todo lo que yo hago. Eso es importante tenerlo nosotros en nuestra mente. No se nos puede olvidar amar a Dios. No se nos puede olvidar amar al prójimo.
No se nos puede quedar en casa cuando salimos de casa. No se puede quedar en los papeles del trabajo cuando terminamos el trabajo. No se nos puede olvidar por la prisa que tenemos en la vida. No se nos puede olvidar por la selección que hacemos de a quién le hacemos el favor y a quién no hacemos el favor. Lo tengo en la frente y lo ve todo el mundo y lo veo yo en la frente de los demás. Lo tengo en las manos, que es por donde yo me muevo y trabajo y alabo y glorifico el nombre de Dios. Lo llevo en mi muñeca, hermanos y hermanas, como un recordatorio del amor a mi Padre Dios del cielo. Es importante que tengamos eso presente. Hermanos y hermanas, con todo el corazón. Fíjate en esto. El corazón es la inteligencia para el judío, porque el judío no conocía el cerebro. La mente estaba en el corazón. La inteligencia estaba en el corazón. El judío no sabía lo que era el cerebro. No se había descubierto el cerebro. Estaba ahí, pero ellos no sabían que estaba ahí. Pero entonces cuando Cristo dice con todo el corazón, se refiere también a la inteligencia. Designa el interior nuestro, hermanos, que es bien importante. Nuestro interior tiene que estar amando a Dios y tiene que estar amando al prójimo. Hermanos, hermanas, ahí está el espíritu, ahí está la conciencia, ahí está la voluntad. Mi conciencia está relacionada con Dios. Mi sentido de la vida en conciencia está relacionado con Dios. Mi voluntad está en conciencia, hermanos y hermanas, con Dios. Tú y yo tenemos que elegir en la mente, en el corazón, hermanos y hermanas. Tú y yo no podemos tener un corazón dividido, único, ¿verdad? Total, no absoluto. Ahí es que elegimos. Opto por no dejar la posibilidad. Y opta tú hoy, hermanos y hermanas, para que sepas amar a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Opta por la posibilidad de guardar otras ambiciones que pudieran tal vez satisfacer al mismo tiempo que nos entregamos a Dios. Hay un debate en el corazón, porque el corazón dividido, endurecido, esa mente que se vuelve, hermanos y hermanas, impenetrable el amor de Dios, y por eso no lo sé amar. Pero cuando hay otras prioridades, lo que estamos diciendo, y otras ambiciones aquí adentro, ya Dios no es primero, ya el prójimo no es primero. Así que guárdate de esas otras ambiciones que están en el corazón. Cuando el corazón se divide, hermanos y hermanas, y a veces ama a Dios y a veces no lo ama, se acuerda de Dios y a veces no se acuerda, que pueden tal vez satisfacer al mismo tiempo que nos estamos entregando a Dios. Y eso no se puede hacer, pues una cosa o la otra. Por lo tanto, hay que dar eso, muy importante, con todo tu corazón. Hermanos y hermanas, con toda tu alma. Significa con toda tu capacidad de amar. Esa alma que llevo dentro también, hermanos y hermanas, capacidad de amar. ¿Con qué capacidad? ¿Con más o con menos? ¿Con total entrega? ¿Parcial entrega? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Full time? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Part time? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Sometime? ¿Cómo amamos a Dios? Never. Piénsalo. ¿A qué capacidad estamos amando a Dios? ¿Te apasionas cuando amas a Dios? El que ama a Dios con toda su alma se apasiona. ¿Con qué intensidad amas a Dios? El que ama a Dios con el alma se vuelve intenso, hermanos y hermanas. Hay una emoción dentro de todo esto, pero sobre todo, hermanos y hermanas, esa emoción viene por aquello que nosotros vivimos con Dios. Viene por aquello que experimentamos con Dios. Cuando tú vas viviendo con las cosas de Dios, te dan frutos, resultados, las estás viendo, y estabas enfermo y tienes salud, tenías problemas y están solucionados, estabas en peligro y ahora estás seguro, estabas en pobreza y ahora tienes abundancia, estabas inseguro y ahora tienes la providencia de Dios, hermanos y hermanas. Lo que tú y yo vivimos con Dios, lo que tú y yo experimentamos con Dios, quiere decir que eso es lo que nos apasiona, esa es la intensidad que tenemos en amarlo y esa es la emoción. Si yo no tengo ninguna experiencia, resultados buenos con Dios, yo no amo a Dios con toda el alma, hermanos y hermanas, totalmente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí es bien importante que tú y yo, cuando lo amemos con toda el alma, nos sintamos atraídos a Dios. Esa es la bendición. ¿Qué significa con toda la fuerza que tengo que amar a Dios? Hermanos y hermanas, bueno, no es fuerza violenta, porque a veces pensamos que con toda mi fuerza, porque soy fuerte y soy violento. No, no se refiere a eso. Es, hermanos y hermanas, que no nos contentemos de alguna forma, ¿verdad?, con dejar las cosas a medio camino. Persevera.
El que no ama a Dios con toda su fuerza, quiere decir que le faltan fuerza. El que no tiene fuerza, ¿qué pasa? No lo logra, no lo completa, se queda a mitad, o lo deja para otro día, o estoy cansado. No, persevera, hermanos y hermanas. Siempre en la vida de nosotros y en la relación que tenemos con Dios, por la experiencia que tenemos de las cosas de Dios, la fuerza, hacerlo con toda mi capacidad, es lo que trae frescura, hermanos y hermanas. Algo nuevo. Todos necesitamos algo nuevo, una nueva mañana con un aire fresco, con ese rocío que decimos un nuevo día. Así mismo, hermanos y hermanas, esa fuerza de la mañana cuando nos levantamos, que nos da el aire del nuevo día, qué bueno, es como haber nacido de nuevo, estar vivos de nuevo. Eso es lo que busca Jesucristo, esa frescura. Hermanos y hermanas, dale frescura a tus años. Dale frescura a tu entrega, dale tu frescura al cumplimiento de la voluntad de Dios. Dale ese nuevo amanecer, dale ese nuevo olor, dale ese nuevo gusto, hermanos y hermanas. Deja los ciclos viciosos, deja las cosas repetitivas. Atrévete a innovar en tu vida cristiana. No sigas cargando muchas tradiciones que ya, hermanos y hermanas, no están en función, porque eran de otra era, otro tiempo, otro siglo, otra generación. Dale frescura, dale novedad, hermanos y hermanas. Saber renovarse es bueno en la vida, hermanos y hermanas, y con Dios hay que hacerlo. Vuélvete otra vez creativo en el arte de amar. Por eso el matrimonio, hermanos y hermanas, es tan importante que cuando llegue la época de que ya somos casi hermanos, porque el esposo y la esposa han vivido tantos años, que ya se conocen, se pueden predecir unos a otros qué van a hacer, porque ya saben la rutina, ya saben todo, hermanos y hermanas. Entonces se vuelve monótono, se vuelve aburrido. Ahí tiene que haber una inyección, hermanos y hermanas, de renovación, de esa frescura que estamos hablando. Ahí tiene que ser uno creativo otra vez. Ahí tiene que meterse el espíritu de la creatividad. Igual pasa con Dios. Digo, estamos hablando de Dios desde que éramos niños. Hemos conocido a Dios desde que éramos niños. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿lo estoy amando con toda mi fuerza? ¿O lo estoy dejando incompleto? ¿Me siento agotado, cansado, débil? Ya no tengo la fuerza que tenía antes para amarlo. Ay, eso es lo que hay que tener cuidado, hermanos y hermanas. Tienes que renovarte, renuévate con Dios. Añade esa nueva frescura, ese nuevo aire que me va a impulsar a hacerlo de nuevo, renovarnos en nuestro amor a Dios. Es bien importante. Y vuélvete creativo, no lo dudes, vuélvete creativo. Invéntatelas con Dios, ¿no? Al ser creativo también nos estamos reinventando con Dios. Hay nuevas formas de amar a Dios muy bonitas, hermanos y hermanas. Finalmente, hermanos y hermanas, con toda la inteligencia. Y tiene que estar ahí toda nuestra inteligencia. ¿Verdad? Ahorita hablamos de la inteligencia como el corazón, pero vamos a verlo un poquito aparte. Ahí en la inteligencia también es que sabemos elegir. Estaríamos hablando de conciencia entre el bien y el mal, ser selectivo, alternativas, hermanos y hermanas, que convienen o que no convienen, escoger la mejor opción. Eso es amar a Dios con todo lo que somos. ¿Sabes tú elegir a Dios primero, antes que el mundo? ¿Sabes tú qué alternativas son convenientes en el caso de Dios, de su palabra, de la misa, de los sacramentos, del bautismo? Que esas alternativas son más convenientes que las del mundo. ¿Has pensado eso y lo has ponderado? ¿Sabes escoger la mejor opción cristiana, la de Dios, la de la palabra, la de la Biblia, la de la entrega, la de la iglesia? ¿Sabes hacerlo? Eso es con toda la inteligencia, dirigida siempre a nuestro Dios. Amén. Hermanos, ¿cómo concluimos hoy, domingo, día del Señor, que se nos ha enseñado con qué tamaño de entrega tengo yo que amar al Señor? Mira, pregúntate hoy en examen de conciencia, hermanos y hermanas, ¿qué lugar ocupa Dios en un mundo que solo ve lo que es inmediato? El mundo nuestro es de cosas inmediatas, rápidas, que no tenga que yo hacer mucho esfuerzo, el esfuerzo es mínimo y automáticamente se me dan. Son como transacciones del diario vivir que pasamos por el autoservicio, ya sea en la tienda, hermanos y hermanas, en el fast food, ¿verdad? O tal vez hasta en el mismo banco, con la banca rápida a través de nuestro propio auto. Así vive el mundo, hermanos y hermanas, pero con Dios
No puede ser así. ¿Qué lugar ocupa Dios en este mundo? Si el mundo ha puesto a Dios en un lugar apartado, lo ha metido en el closet, quiere que esté en las sacristías de las iglesias y en el templo y que de ahí no salga a dar una vuelta por fuera, porque lo que hay afuera no es de Él. No vivamos nosotros así, hermanos y hermanas. Míralo así hoy y piénsalo así hoy. La palabra de Dios no se puede reducir a lo que es razonable. Y el mundo vive mucho por lo que es razonable. No es razonable poner en nuestros días a Dios primero. Esas boberías de hace 2000 años atrás. Bueno, los 10 mandamientos tienen 4000 años. Tú eres una persona que tú vives bajo el código de los 10 mandamientos, te va a decir tú estás loco. Eso dirigía la vida de personas hace 4000 años. Y se dice una persona, yo vivo bajo el resumen de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo, como me enseñó mi Señor Jesucristo. Tú estás loco. Eso hace de 2000 años atrás. ¿Quién vive bajo ese régimen hoy? ¿En qué prójimo tú puedes confiar? ¿Quién es tu prójimo hoy? ¿Quién está por hacerte el bien hoy? Si la humanidad está perdida. Uy, hermanos y hermanas, no razones, no reduzcamos nosotros la palabra de Dios al razonamiento humano. Si duramos 80 años, hermanos y hermanas, si duramos 90 años, si sobrepasamos los 100 años, hermanos y hermanas, pregúntate, y me pregunto yo también, ¿qué posición tiene Dios? ¿Qué posición ocupa Dios en nuestra vida? Cuando yo tenía 6 años, bueno, cuando yo me bauticé infante, no lo recuerdo. Cuando yo comulgué por primera vez, tenía algunos 6 o 7 años, no recuerdo bien. Y Dios tenía un lugar. Y Dios va ocupando un lugar en nosotros cuando nos va enseñando la catequesis cuando somos niños. Pregúntate tú. Y me pregunto yo, ¿el lugar que ocupa Dios en mi vida hoy es el mismo lugar que ocupaba Dios cuando yo lo conocí por primera vez? Cuando yo me enteré de quién era Dios, de que era mi Padre, de que era bueno, de que me quiere salvar. O sea, hoy que tengo esta edad, Dios está ocupando el mismo lugar que cuando yo recibí la primera comunión. En mi niñez, en tu adolescencia, Dios ocupó qué lugar, es el mismo de hoy. En tu juventud, Dios ocupó qué lugar, es el mismo de hoy. En tu ser adulto, Dios ocupó el mismo lugar de hoy. ¿Qué lugar ocupó cuando eras adulto? Ahora que eres tal vez anciano en la vejez, ¿qué papel ocupa Dios? Eso es examen de conciencia, hermanos y hermanas. Lo que tiene valor para algunos aquí en la tierra es el tiempo, porque el tiempo hace dinero. Y hay quien, hermanos y hermanas, se entrega a eso. Y hay quien en el mundo le da prioridad a eso. Y eso es lo importante. Y primero que nada en toda la tierra, ese es su Dios. Ese es su único Dios. No tendrán otros dioses más que el Dios de tener el tiempo, manejar el tiempo para hacer transacciones y que mis resultados sean económicamente de la comunidad, la seguridad que da el mundo. Estamos hablando de que no sabemos manejar la riqueza. Hermanos, se van a tiempo y dinero y se entregan a todo eso. Y a veces se entregan con fastidio, hermanos y hermanas, y lo consiguen. Fíjate tú, hay gente que se entrega a las cosas primeras del mundo, que ellos creen que son primeras, con fastidio, y lo consiguen. Con, hermanos y hermanas, hasta con codicia, y lo consiguen, hermanos y hermanas. ¿Tú no has visto eso? Los que buscamos a Dios, hermanos y hermanas, estamos en otra línea. Los que buscamos a Dios debemos de consagrarnos a Dios en una forma especial, a la búsqueda de Dios. Porque no buscamos eso que busca el mundo, buscamos amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si lo hacemos como Jesús dice, que tenemos que amar a Dios, hermanos y hermanas, no estaremos lejos del reino de Dios. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y meditación. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios. Te va a ir bonito, pero sobre todo